Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Lugo Zúñiga. Hoy les voy a explicar un poco acerca de la corriente directa y alterna, qué es, sus usos y cómo podemos identificarla de una manera técnica. Bueno, para empezar veremos qué es una corriente. La corriente es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que es la cantidad de electrones que va a fluir sobre un cable, un pedazo de metal, a un objeto que va a transmitir o va a transformar ese tipo de energía, ¿no? Como lo podemos ver en la figura 2 de aquí de la batería con el foco, donde vemos un paso de la corriente, la cual está encerrada en un pequeño circuito, donde tenemos una batería y el foco. Y pues la unidad que vamos a ocupar sería la de amperio, que su sigla sería la A, que es en el sistema internacional, como la vamos a conocer. Aquí, en este caso, tendremos dos tipos de corrientes que existen. Una de ellas es la corriente alterna y la otra es la corriente directa. La corriente alterna fue creada por Nikola Tesla, mientras que la corriente directa fue creada por Thomas Edison. En la corriente alterna, lo que denotamos es la variación de la carga eléctrica en dirección y tiempo con cambios periódicos de voltaje. ¿Esto qué nos quiere decir? Que normalmente la carga de electrones va a estar en constante cambio de positiva a negativa, como lo podemos ver en la gráfica. Estos cambios van a estar denotados por un pico mayor y un pico menor de voltaje, de los cuales todo esto nos estaría demostrando un ciclo, cómo está generando un pequeño ciclo, el cual lo vamos a denominar como Hertz, porque este sería la unidad de ciclo sobre segundo. Este ejemplo, para darlo un poco más a entender, lo podemos ver por ejemplo en el alumbrado público, cuando una farola llega a fallar y vemos que parpadea. Ahí vemos que hubo una decaída de corriente. ¿Por qué? Porque esta decaída de corriente nos dice que esta pequeña onda se alargó con respecto al tiempo, sin cambiar el voltaje, por supuesto, lo cual le da un rango de hertz mucho menor. En México tengo entendido que la cantidad de hertz que ronda es entre 50 y 60 hertz en la corriente. Y en el caso que es de CD, que sería la corriente directa, no varía el voltaje, se mantiene con respecto a la dirección y el tiempo. Este tipo de energía lo encontramos en baterías y baterías de polímero de litio. Sí, de hecho este tipo de corriente es más fácil de denotar, ya que nunca cambia, siempre tiene una misma dirección y una misma velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre corriente directa y corriente alterna? Una de las principales diferencias, como la que tenemos aquí, es la transmisión de estas corrientes. Por ejemplo, en el caso de la corriente directa, esta no tiene un rango de distancia muy alto, por eso es que la podemos ver en baterías o en aparatos electrónicos, ya que esta no tiene la facilidad de poder transportarse a largas distancias, lo cual es diferente con la corriente alterna, ya que esta tiene esa facilidad de poder transportarse a largas distancias, como lo vemos que es la más ocupada en las centrales eléctricas comúnmente. Y bueno, esta es una porque hay bastantes. Otras sería la seguridad, otra sería por ejemplo cuál es más versátil en el uso. En el caso de la versatilidad, pues es más fácil una corriente directa, ya que es más posible manipularla que una corriente alterna, en usos electrónicos, claro, y así sucesivamente. Y normalmente hoy en día se ocupa más el material de polímero de litio, ya que es el material más rentable a cuestión de durabilidad. Y bueno, estas serían las pequeñas biografías. Es una pequeña, muy breve explicación de qué sería la corriente directa y corriente alterna. Espero que les haya gustado y pues hasta la próxima.